Bienvenidos al video solución de la práctica número 4 en el área de geometría en el nivel de noveno año. Para realizar la práctica número 4 era necesario tomar en cuenta los videos 9, 10 y 11. En los primeros ejercicios nos dicen que debemos transformar el ángulo que está en grados, 47 grados, a radianes. Recordemos entonces que para transformar un ángulo que está en grados a radianes, multiplicamos por pi entre 180. Por lo tanto, entonces, multiplicamos 47 grados en nuestras calculadoras por pi entre 180. Lo que nos da como resultado, entonces, 47 pi entre 180, siendo entonces la respuesta correcta la opción D. Debemos transformar un ángulo que está en grados, 36 grados, a radianes. Por lo tanto, multiplicamos nuevamente por pi entre 180. Al multiplicar 36 grados por pi entre 180, nos da como resultado pi quintos. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción A. Ahora debemos cambiar. Ya no debemos transformar de grados a radianes, sino que ahora debemos transformar el ángulo pi sextos que se encuentra en radianes, transformarlo a grados. Como debemos transformar de radianes a grados, entonces multiplicamos por 180 entre pi. Multiplicamos entonces pi sextos en nuestras calculadoras por 180 entre pi, lo que nos da como resultado entonces 30 grados, siendo entonces la respuesta la opción C. En el ejercicio 4 debemos transformar nuevamente el ángulo 23 pi entre 15 que se encuentra en radianes y transformarlo a grados. Nuevamente multiplicamos el ángulo que nos dan por 180 entre pi, lo que nos da como resultado entonces 276, siendo la respuesta correcta la opción D. Debemos transformar ahora el ángulo 2 pi tercios de radianes a grados. Nuevamente multiplicamos 2 pi tercios por 180 entre pi, lo que nos da como resultado entonces 120 grados, siendo la respuesta correcta la opción A. Ahora debemos utilizar la siguiente imagen para las preguntas 6, 7 y 8. En la pregunta 6 nos dicen que utilizando las razones trigonométricas seno, coseno y tangente, ¿cuál es el valor del ángulo B? El ángulo B es el que tenemos aquí arriba. Por lo tanto, entonces, sabemos, por las razones trigonométricas que vimos en videos anteriores, que seno de B es igual al lado opuesto, es decir, 7, entre la hipotenusa, es decir, 9,22. ¿Ok? Entonces, voy a escribirlo por acá. Debemos despejar B. Para quitar el seno, calculamos el seno inversa a ambos lados de la igualdad. Entonces nos queda de que B va a ser igual a seno inversa de 7 entre 9,22. Y esto nos da entonces la medida o la amplitud del ángulo B. Lo colocamos seno inversa de 7 entre 9,22 en esta calculadora y nos da como resultado 49,4 aproximadamente.
aproximadamente nos da ese resultado. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta será la opción C. En el ejercicio 7 nos dice que utilizando las opciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, debemos encontrar el valor del ángulo C. El ángulo C, recordemos que es este que tenemos aquí abajo. Entonces, debemos utilizar la razón trigonométrica coseno, ya que vamos a utilizar el lado adyacente sobre la hipotenusa. Al igual que la anterior, debemos calcular entonces coseno inversa, ya que debemos despejar C. Entonces sería coseno inversa de 7 sobre 9,22. Lo que nos da como resultado entonces 40,6, siendo entonces la respuesta correcta la opción A. Debemos encontrar ahora la medida del cateto faltante. Como ya conocemos la medida de los ángulos anteriores, podemos utilizar cualquier método para encontrar esa medida. Utilicemos entonces nuevamente el coseno del ángulo C, pero ya conociendo la medida del coseno, utilicemos ahora el seno del ángulo B, pero ya conocemos la medida del ángulo C. Por lo tanto, entonces sería seno de 40,6, que sería el ángulo que tenemos acá, es igual al lado opuesto, es decir, el cateto faltante, x, entre la hipotenusa, que sería 9,22. Despejamos x, lo que nos queda entonces que el seno de 40,6 por 9,22 tiene que ser igual a x. Multiplicamos eso en la calculadora, lo que nos da entonces de que el seno de 40,6 multiplicado por 9,22 nos da como resultado 6. Por lo tanto, la longitud del cateto faltante va a ser 6 aproximadamente. Por lo tanto, entonces la opción correcta sería la opción C. Debemos utilizar ahora la siguiente imagen para las preguntas 9, 10 y 11. En la pregunta 9 nos dicen que utilizando relaciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿cuál es la medida del ángulo C? Este ángulo que tenemos acá. Debemos utilizar entonces ahora tangente, ya que solo tenemos el lado opuesto y el lado adyacente. Por lo tanto, entonces, tangente de C será igual al lado opuesto, es decir, 4, entre el lado adyacente, que sería 8. Es decir, 4 entre 8. Como debemos despejar C, entonces calculamos tangente inversa a ambos lados, lo que nos queda entonces de que el ángulo C va a ser igual a la tangente inversa de 4 entre 8. Y si ponemos tangente inversa de 4 entre 8 en la calculadora, nos da como resultado 26,56 aproximadamente. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción B. En el ejercicio 10 nos dicen que utilizando ángulos complementarios, ¿cuál sería entonces la medida del ángulo B? Como ya sabemos que este ángulo mide 90, el ángulo A, y el ángulo C mide 26,56, entonces sumemos 90 más 26,56, lo que nos da como resultado 116,56. Recordemos que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180, por lo tanto, este resultado que obtenemos se lo restamos a 180, lo que nos da como resultado entonces el ángulo B faltante, que será 63,44. Por lo tanto, entonces sería la opción A. En la pregunta 11 nos dicen cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se cumplen. Que si el seno de B es igual al coseno de C y que si tangente de B es igual al coseno de C. Veamos la imagen. Nos dicen de que si el seno de B es igual al coseno de C. Veamos que el coseno de C es igual al lado opuesto, al lado adyacente,
El coseno de C es igual al lado adyacente, es decir, 8, entre la hipotenusa que no la conocemos. Y el seno de B es igual al lado opuesto, es decir, 8 entre la hipotenusa que no la conocemos. Por lo tanto, sí serán el mismo resultado. Sin embargo, la segunda opción que nos dicen que tangente de C, es decir, 4 entre 8, va a ser igual al seno de B, lo cual no se cumple, ya que seno de B es igual a 8 entre la hipotenusa. Nos dicen además que tangente de B, es decir, 8 entre 4, tiene que ser igual al coseno de C. Y el coseno de C es igual a 8 entre la hipotenusa. Por lo tanto, no serían iguales estas dos afirmaciones. Por lo tanto, solo se cumple la primera. Es decir, la opción A. Utilicemos ahora la siguiente imagen para las preguntas 12, 13 y 14. Nos dicen de que imaginemos que estamos situados en el punto F, rojo, es decir, aquí abajo, y desea observar hacia el punto E, que es el otro rojo que está acá arriba, ¿ok? Por lo tanto, entonces, el ángulo de elevación, ya que estamos mirando hacia arriba, se genera, corresponde a, veamos que esta es la línea horizontal y tenemos que mirar hacia arriba, por lo tanto, el ángulo que tenemos aquí será el ángulo alfa, siendo A, entonces, la opción correcta en la pregunta 12. En la pregunta 13 nos dicen que suponga que estamos situados de pie en el punto D, es decir, aquí arriba, y desea observar hacia el punto G que está acá abajo. Por lo tanto, entonces el ángulo de depresión que se genera corresponde a, imaginemos que esta es la línea horizontal y debemos mirar hacia abajo para observar este ángulo G. Es decir, el ángulo que se genera aquí es este que tenemos acá. Siendo entonces la opción D. En la pregunta 14, debemos suponer ahora que estamos situados en el punto E, que es rojo, y se desea observar hacia el punto F. Por lo tanto, el ángulo de depresión que se genera corresponde a... Estamos situados aquí, en el punto E, y deseamos mirar hacia el punto F. Imaginemos que esta sería la línea horizontal y debemos mirar hacia abajo para observar a F. Por lo tanto, el ángulo de depresión sería beta. Es decir, entonces, la opción B. Al sumar seno a la 2 de alfa más coseno a la 2 de alfa, obtenemos como resultado, recordemos que esta relación la vimos en los videos anteriores, sin embargo la podemos comprobar en la calculadora utilizando cualquier otro tipo de ángulo y observando que siempre nos va a dar 1. La siguiente imagen debemos utilizarla para las preguntas 16, 17 y 18. Utilizando entonces la ley de senos, debemos encontrar el valor de J, es decir, este ángulo que tenemos acá. Nos dan este ángulo I de aquí arriba, el ángulo H no nos los dan, nos dan el lado opuesto a I, es decir, 9, y el lado opuesto a J, es decir, 7,81. Por lo tanto, entonces, debemos utilizar la ley de senos. Utilicemos el ángulo I. Es decir, recordemos que 9, es decir, el lado opuesto entre el seno de 73,5 tiene que ser igual al lado opuesto, es decir, 7,81 entre el seno del ángulo J que queremos encontrar. Despejamos ahora entonces el seno del ángulo J, que es lo que queremos encontrar aquí. Lo que nos queda entonces que seno de J es igual a 7,81 por el seno de 73,5 dividido todo esto entre 9. Recordemos que para quitar el seno, calculamos el seno inversa a ambos lados de la igualdad. Al calcular entonces el seno inversa de toda esta parte de la igualdad,
Podemos poner en la calculadora, nos da como resultado, sería seno inversa de 7,81 por el seno de 73,5 dividido entre 9, nos da como resultado entonces 56,31. Esta sería la medida aproximadamente del ángulo J, 56,31. Por lo tanto, entonces sería la opción C la opción correcta. En la pregunta 17, utilizando la suma de ángulos internos, recordemos que la suma de ángulos internos era igual a 180, entonces debemos encontrar el valor de H. Ya conocemos el ángulo I, que sería 73,5, más el ángulo J, que ya lo encontramos, que sería 56,31. Eso nos da como resultado 129,81. Pero si tomamos este resultado y lo restamos a 180, nos da el ángulo H faltante, que será 50,19. Es decir, la opción D. Utilizando ahora la medida del ángulo H y la ley de seno, se encuentra la longitud del ángulo del lado opuesto al ángulo H. Es decir, este lado que tenemos acá. Entonces tomemos 9 entre el seno, nuevamente, de 73,5. Tiene que ser igual al lado faltante, es decir, X, entre seno del ángulo H, que recordemos que era 50,19. Despejamos X, es decir, nos queda 9, es igual al seno de 73,5 por seno de 50,19. Y eso tiene que ser igual a X. Ponemos todo eso en la calculadora, lo que nos queda 9, dividido entre el seno de 73,5 por seno de 50,19. Lo que nos da como resultado 7,21 para este lado faltante, aproximadamente. Por lo tanto, entonces, la opción correcta sería la opción A. Ahora debemos resolver los siguientes problemas. Desde la azotea de un edificio, Sara observa la parte más alta y la parte más baja de una torre, tal como se muestra a continuación en la figura. Sara está parada o está situada en el punto A. Nos dicen de que si Sara se encuentra a una distancia de 20 metros de la torre, ¿cuál es la altura de la torre? Entonces debemos utilizar las razones trigonométricas para calcular la altura. Si utilizamos tangente de 30, recordemos que tangente era el lado opuesto, es decir, el segmento MD que tenemos aquí, que vamos a nombrarlo X, y al de arriba lo llamaremos Y. Por lo tanto, entonces, colocamos aquí X dividido, recordemos que tenemos que dividirlo entre el lado adyacente, es decir, 20. Despejamos X, lo que nos da entonces como resultado de que 20 por tangente de 30 nos da como resultado X. Colocamos eso en la calculadora, que sería 20 por tangente de 30, nos da como resultado 11,54.
aproximadamente. Ya encontramos la medida de x. Ahora, de igual manera, utilizamos ahora tangente de 45. Tangente del ángulo 45, recordemos que era el lado opuesto, es decir, y, dividido entre el lado adyacente, es decir, 20. Despejamos y, lo cual sería tangente de 45 por 20 es igual a y. Colocamos nuevamente esto en la calculadora, lo que nos da entonces como resultado de que 20 va a ser igual a y. Ya encontramos x y y. Ahora solo nos falta sumar para encontrar la medida o la altura de toda la torre. Nos queda entonces de que x más y tiene que ser igual a 11,54 más 20. Y 11,54 más 20, eso nos da como resultado 31,54. Esa sería entonces la solución a este problema. Debemos calcular la altura de una torre sabiendo que su sombra mide 13 metros cuando los rayos del sol forman un ángulo de 50 grados en el suelo. Entonces vamos a hacer el dibujo. Lo que nos quedaría entonces, debemos calcular la altura de la torre sabiendo que su sombra la sombra mide 13 metros. Calcular la altura de esta torre. Y este ángulo mide 50 grados. Calculamos entonces tangente de 50, que será el ángulo que tenemos aquí, va a ser igual al lado opuesto, es decir, 13, entre el lado adyacente, es decir, x, que queremos encontrar. Despejamos ahora x, lo que nos queda entonces de que x va a ser igual a 13 dividido entre tangente de 50. Colocamos 13 dividido entre tangente de 50 en la calculadora. Lo que nos da entonces como resultado 10,91. X va a ser igual a 10,91. Por lo tanto, entonces, la medida del edificio va a ser 10,91 metros. En este ejercicio, David está haciendo volar su cometa. Ha soltado ya 47 metros de hilo. Y el ángulo que forma con la cuerda de la cometa con la horizontal es de 52 grados. ¿A qué altura h se encuentra la cometa? Sabemos entonces de que David ha soltado ya 47 metros. El ángulo que forma con horizontal, es decir, el piso, es de 52. Debemos encontrar la altura que se encuentra la cometa. Utilizamos entonces el seno del ángulo 52. Seno de 52 es igual al lado opuesto, es decir, x, dividido entre la hipotenusa, es decir, 47. Despejamos x, lo que nos queda que es seno de 52 por 47 tiene que ser igual a x. Y colocamos esto en la calculadora, lo que nos queda entonces de que seno de 52 por 47 es igual a 37,03.
Por lo tanto, entonces, la altura de la cometa va a ser 37,03 metros. Y esta sería entonces la solución a la práctica número 4 sobre el área de geometría en el nivel de noveno año. Muchas gracias. Por favor, ver los siguientes videos.